Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra segunda sesión síncrona del módulo 3. Es un gusto estar con ustedes. En esta sesión vamos a ver las actividades que vamos a realizar en esta segunda semana. Sean ustedes bienvenidos. Recuerden que me pueden encontrar de 9 a 11 por las mañanas y de 9 a 11 de la noche en el turno nocturno. Voy a compartir pantalla para ver las actividades. Bueno, nuestro módulo se llama Unidad 2, nuestra semana se llama Unidad 2, el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria. Vamos a ver los objetivos de la sesión. Bueno, el objetivo de la sesión es conocer los aprendizajes esperados en esta semana, explicar las actividades que debemos realizar durante la misma, la forma en que vamos a evaluar y resolver las dudas. ¿Cuál es el propósito de esta semana? Bueno, en esta semana vamos a poder utilizar diferentes textos para tener una postura interdisciplinaria. Identificar el conocimiento expresado en múltiples textos de diversas fuentes para desarrollar una postura intertextual e interdisciplinaria. ¿Cuáles son nuestras actividades? Bueno, en nuestro foro Aprendiendo vamos a contestar la pregunta detonadora. ¿Un fenómeno o problema de mi comunidad es? Y se puede abordar desde la ciencia. ¿Por qué? Bueno, ustedes han mencionado que en sus comunidades hay diferentes problemas. Unos son el problema de la basura, que es muy común, el problema de que no tienen agua o que el agua que tienen está contaminada. Ese es uno de los problemas que más presentan, ¿no? El de la violencia, la inseguridad, el de que en sus comunidades los vecinos no respetan a los vecinos, que hacen lo que quieren, que no hay un código de ética para poderse llevar correctamente, ¿no? Luego, ahí vamos a explicar cómo podemos estudiar esos problemas, con qué ciencias y cómo les podemos dar un punto de vista diferente. Porque vemos que un problema no puede ser nada más abordado por una sola disciplina, sino que lo podemos abordar desde diferentes puntos de vista para que eso tenga una visión global. ¿Por qué consideras que es importante saber abordar un fenómeno de distintas ciencias? Bueno, pues para darle una postura general, global y completa, ¿no? También vamos a hacer dos actividades, nuestra actividad integradora 3, que se llama La biología en mi vida, y la actividad integradora 4, un fenómeno natural. Bueno, ahora vamos a ver lo que sigue. También vamos a hacer nuestras actividades formativas que se refiere a la ciencia, contestar el cuestionario, recuerda que tienes 3 oportunidades, y la actividad formativa 4, biología. Contestar el cuestionario, recuerda que tienes 3 oportunidades del cuestionario, el cuerpo y la emoción. Pero ahora vamos a ver la forma de evaluar, que es muy importante. Recuerden que cada actividad tiene un puntaje y que tenemos que estar haciendo todas las actividades para que tengamos el mayor puntaje. Los cuestionarios, las actividades integradoras, la participación en el foro, todo eso cuenta para que al final podamos acreditar muy bien nuestro curso. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla para que veamos en qué consiste la actividad integradora 3 y cómo la vamos a resolver. Bueno, nuestra actividad integradora 3 se llama La biología en mi vida. En esta actividad nos piden que leamos 2 textos. Uno, papel o plástico, y otro que se llama ¿Qué dice de ti la basura? Son 2 textos, estos son, ahorita se los muestro. De papel o plástico es de la revista de divulgación de ciencia de la UNAM. Habla ahí de las modificaciones que se hicieron a la legislación para suprimir las bolsas de plástico y utilizar más papel debido a la gran contaminación que el plástico ocasiona. Ustedes lo van a leer. Y también el de Greenpeace, que vamos a ver qué dice de nosotros la basura que nosotros desechamos. Pues ahí nos habla del consumismo, de que constantemente compramos cosas
pues que a veces no son tan indispensables y que generamos cantidad de basura, ¿no? Que es dañina pues para toda la humanidad. Entonces, bueno, esos son los dos textos. Vamos a subir y vamos a ver el cuadro que tenemos que llenar. Aquí nos pide que llenemos este cuadro. Dice, el anterior problema, ¿cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura y por qué? Tenemos que leer el texto y luego ver las ramas de la biología. Ahorita vamos a ver en qué texto podemos encontrar esas ramas de la biología. Y luego dice, característica es sistémica, metódica, objetiva, verificable, modificable. ¿Se cumple o no se cumple esos requisitos de la ciencia? Y le vamos a poner aquí por qué. ¿Sí? Lo vamos a contestar. Luego menciona 3 ejemplos de cómo se abordará el problema de la basura. Otras disciplinas dentro del texto reconocerás algunos elementos, pero te puedes apoyar de otras fuentes. Recupera colocarlas. Ahí vamos a poner 3 ejemplos de cómo se aborda el problema de la basura en otras disciplinas. Ahorita vamos a ver cómo vamos a buscar el problema de la basura por otras disciplinas y tenemos que ver el texto de qué dice la basura de ti en el siguiente enlace, que es el de Greenpeace. En ese vamos a escribir en un párrafo de al menos 8 líneas la siguiente pregunta. Vamos a responderla. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los anteriores autores de los 2 textos? Y concluye tu actividad respondiendo en media cuartilla, que sería media hoja, ¿cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria? Bueno, ahora vamos a dejar compartir pantalla para ver cómo podemos buscar fuentes fidedignas acerca de lo de la basura. Para buscar fuentes fidedignas, ¿qué debemos buscar? ¿Qué es una fuente fidedigna? Una fuente fidedigna es una fuente confiable que nos va a permitir que lo que nosotros busquemos sea serio, sea verídico, que no sea algo falso, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo marqué así y me dieron muchos textos, pero no todos de estos son confiables. Entonces, ¿cómo podría buscar una fuente confiable? Pues me puedo ir a Google Académico. Google Académico, y el Google Académico es una fuente confiable. Lo que voy a encontrar ahí es válido, es suficiente, es verídico, y voy a tener la certeza de que voy a encontrar materiales buenos. Ahorita que cargue. Ahorita está cargando. Ponemos problema de la basura. Yo ya lo voy a buscar aquí. Y aquí vienen todos los textos. Ven cómo pues, Google Académico nos permite ver cosas pues, de calidad y encontrar fuentes confiables. Vamos a dejar de compartir. Vamos a seguir viendo nuestra presentación para seguir viendo las demás actividades. Nos vamos a la presentación. Bueno, ya vemos aquí viendo la fórmula evaluar. Aquí. Sería bueno que aquí recordemos un poco el concepto de interdisciplinariedad. Bueno, el concepto de interdisciplinariedad, según Tamayo, es definida como un conjunto de disciplinas conexas entre sí y con relaciones definidas a fin de que sus actividades no se produzcan en forma aislada, dispersa o fraccionada. También es un proceso dinámico que busca proyectarse con base a la integración de varias disciplinas para la búsqueda de soluciones a problemas de investigación. Eso es el que se refiere al concepto de interdisciplinariedad. Y también para realizar esta actividad, ¿qué tendríamos que revisar en la plataforma? Pues tendríamos que revisar este recurso, características de la ciencia, este otro,
qué es la biología y las ramas de la biología. Y vamos a recordar un poco otros conceptos que vamos a utilizar en nuestra actividad integradora 4. ¿Qué son las ciencias formales? Las ciencias formales se basan en la razón matemática para emitir sus postulados, manejan conceptos y razonamientos, y no se sirven de procedimientos empíricos. Es la matemática, la lógica y la estadística. Las ciencias naturales son la biología, la física y la química. La ciencia fáctica se basa en problemas concretos, analiza cada uno de los componentes, utiliza un método y retoma la experiencia para emitir juicios. Por último, las ciencias sociales fácticas. Tenemos a la sociología, a la historia y a la antropología. Las ciencias fácticas se basan en la experiencia para emitir sus juicios. Y ¿cuáles son las fuentes de consulta que tenemos que buscar para que sean confiables? Los portales de las universidades, los periódicos, líderes de opinión, por ejemplo, Carmen Aristegui, el periódico El Universal, un periódico La Jornada, Revista Proceso. Esos periódicos, esas revistas que tienen un prestigio, o por ejemplo una universidad, una biblioteca pública, ahí es donde podemos buscar fuentes confiables de consulta. Nuestras fuentes confiables, cuando buscamos en Internet, siempre deben de tener el nombre del autor, la fecha de la publicación, las fuentes de consulta, no tener faltas de ortografía, en eso nos fijamos muy bien cuando es una fuente confiable y seria. Por ejemplo, fuentes confiables, Google Libros, Google Académico, Revilar, distintas universidades. También aquí para consultar las fuentes fácticas y las ciencias formales, pues aquí comparto a Mario Bunge, que es un académico muy prestigiado. Y voy a dejar de compartir pantalla para ver nuestra actividad integradora 4. Bueno, nuestra actividad integradora 4 vamos a ver aquí más abajo. ¿En qué consiste? Aquí les había puesto los textos que vamos a ver de la 3. Bienvenido, José. Bueno, en nuestra actividad integradora 4 hay que contestar una tabla. Y hay que ver diferentes títulos que vienen aquí. Por ejemplo, en esta tabla dice la ciencia que procede de la tormenta. Nosotros nos vamos aquí al link, la checamos y tenemos que checar. Tenemos que ver qué tipo de texto es, si es una fuente confiable, a qué se refiere. Por ejemplo, aquí. También es de la revista de divulgación de la ciencia. Entonces ahí ya nosotros nos damos una idea si es una fuente confiable o no. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar
contestarla. En esta vamos a ir a cada una de esos textos y vamos a contestar qué tipo de texto es, qué se dice del tema, cuál es la postura del autor, qué tipo de ciencia aborda el tema, fáctica natural, fáctica social o formal, justifica tu elección del tipo de ciencia que aborda el tema. Y luego nos dice, indica si las 5 fuentes son confiables o no y por qué. Contesta la siguiente pregunta. Los diferentes tipos de ciencia fáctica natural, fáctica social y formal, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, ¿tienen algo en común? Justifica tu respuesta. En función a las lecturas realizadas, elabora un texto de media cuartilla, que sería media hoja, donde respondas a la pregunta: ¿cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? Asegúrate de que tu documento incluyas de tu tabla, tu postura sobre la confiabilidad de los 5 textos, la respuesta a la pregunta del punto 3 con tu justificación, una conclusión de media cuartilla respondiendo a la pregunta del punto 4. Y debemos de guardarlo como nos indica, no actividad 1, actividad 2, actividad 4, así como viene. Y no sé, José, si tienes alguna duda sobre esto. Si puedes abrir tu micrófono. He visto que sus actividades están bien, el grupo salió muy bien en esta semana. Algunos tuvieron un poquito más baja su calificación porque no hicieron la actividad como se les indicaba, no leyeron bien las instrucciones. Si les dicen 10 líneas, pues deben de ser 10 líneas. Si te dicen 3 párrafos, deben de ser 3 párrafos. Si ustedes ponen menos de los 3 párrafos, ahí viene la rúbrica que tienen una menor calificación. Si ponen nada más 5 líneas y son 10, pues entonces no tienen el puntaje requerido. José, ¿tienes alguna duda? Puedes utilizar tu chat por si tienes alguna duda de lo que explicamos en la sesión. O si te quedó claro o no te quedó claro de cómo vamos a entregar las actividades. Recuerden que cualquier duda que tengan, sin pena, me pueden mandar un mensaje en el chat, en el mensajero, para que queden claras las actividades. Y pues recuerden para esa actividad que tenemos que buscar fuentes confiables para ponerlo ahí, pues siempre busquen en el Google académico, en el Google escolar, ahí van a encontrar pues fuentes que sean serias y fidedignas. No hay dudas hasta el momento, todo les quedó claro. Pues creo que sí, porque no me dicen, no me dicen nada, pueden poner en el chat si tienen alguna duda. Bueno, pues no me queda nada más que agradecerles su asistencia a la sesión. La sesión queda grabada y la pueden ver cuando regresen de sus actividades, de su trabajo. Pues muchas gracias. Cualquier cosa, estamos en contacto por el mensajero y por la plataforma y nos seguimos escribiendo en el foro Aprendiendo. Muchas gracias, que descansen. Hasta luego.